Buenas, mi nombre es Adriana Cristina Salgado Sánchez, soy estudiante de primer semestre de Administración en Salud y hoy les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Son los compuestos químicos que forman la materia viva, resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos. En los tipos de biomoléculas están los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos, también conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función en los seres vivos es proporcionar energía. Son componentes importantes de algunos materiales estructurales de los organismos vivos, como las paredes celulares en las plantas, los polisacáridos en las cápsulas de las bacterias y los mucopolisacáridos en la piel. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Está compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos y derivados. Clasificación de los carbohidratos. Monosacáridos. Está constituido por una sola molécula de azúcar, la fructosa, que es el azúcar que se encuentra en las frutas, y la glucosa, que es el azúcar que se encuentra en la sangre. Son solubles en agua y en soluciones acuosas. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos, entre ellos está la sacarosa y la lactosa. La sacarosa que se encuentra en el azúcar de mesa y la lactosa que se encuentra presente en la leche, principalmente de los mamíferos, y aporta el combustible para el crecimiento y desarrollo. Los azúcares también pueden unirse para formar pequeñas cadenas llamadas oligosacáridos. Se encuentran unidas por enlaces covalentes con lípidos y proteínas. Polisacáridos. Está constituida por glucógeno y almidón. El glucógeno es un polímero ramificado que contiene un solo tipo de monómero, glucosa. La mayoría de sus unidades de azúcar se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos. Sirve como almacén de energía química sobrante. En la mayoría de los animales y la mayoría de las plantas almacena su energía química en forma de almidón. Al igual que el glucógeno es un polímero de glucosa, el almidón se almacena como gránulos densos o granos de almidón. Entre estos tenemos la celulosa, que es un polisacárido que constituye el principal componente de las paredes celulares. Funciones de los carbohidratos. Intervienen en el metabolismo energético de los seres vivos, combustible que se libera durante la función respiratoria. Intervienen en procesos estructurales celulares de los seres vivos. Está presente en la alimentación de los seres vivos. Son estructurales de las paredes celulares de plantas, como la celulosa, y en el cuerpo de artrópodos, y la quitina. Lípidos. Son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en aguas y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos no polares. Están constituidas por grasas, esteroides y fosfolípidos, capaces de disolverse en soluciones orgánicas como el cloroformo, el éter y el benceno,
y su incapacidad de disolverse en agua. Constituyen energía de reserva y forman las membranas de las células. Otras moléculas lipídicas actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos o factores de crecimiento vitales y vitaminas. Características de los lípidos. Son sustancias untosas al tacto, tienen brillo graso, son menos densas que el agua, malas conductoras de clasificación de los lípidos. Pueden subdividirse en las siguientes clases: grasas y aceite. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía. Una molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Las grasas son no polares, no atraen moléculas de agua, almacenan 6 veces más energía por gramo que el glucógeno. Algunas plantas también almacenan energía en forma de aceite. Las grasas y los aceites contienen más energía química. Las grasas pueden ser saturadas o no saturadas dependiendo de si sus ácidos grasos contienen o no enlaces dobles. Las grasas no saturadas son más comunes en las plantas que en los animales. Tienden a ser líquidos oleosos. Ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de maíz. Las grasas saturadas se presentan como sólidos. Ejemplo, el tocino y la manteca. Fosfolípidos y glucolípidos. Están compuestos de cadenas de ácidos grasos unidas a un esqueleto de glicerol. Los fosfolípidos contienen fósforo. Están constituidas con cabezas hidrofílicas expuestas y colas hidrofóbicas agrupadas. Forman la base estructural de las membranas celulares. Son insolubles al agua. Glucolípidos. Lípidos con azúcar. Son componentes importantes de las membranas celulares con función de reconocimiento celular. Ceras. Son moléculas con un ácido graso, son extremadamente insolubles. Son producidas, por ejemplo, por las abejas para construir sus paneles. También forman las cubiertas protectoras lubricantes e impermeabilizantes sobre la piel y el pelaje de algunos animales. En las plantas terrestres se encuentran sobre las hojas y los frutos. Protegen las superficies donde se depositan de la pérdida de agua y aíslan del frío los tejidos internos. Colesterol y otros esteroides. Son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares animales y precursor en la síntesis de diversas hormonas esteroideas como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. Los esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característicos de 4 anillos. Son insolubles en agua. Funciones de los lípidos. Estructural. Son componentes estructurales fundamentales de las membranas celulares. Energética. Al ser moléculas poco oxidadas, sirven de reserva energética, pues proporcionan una gran cantidad de energía. La oxidación de 1 gramo de grasa libera 9.4 calorías, más del doble que la que se consigue con 1 gramo de glúcido o de proteína. Protectora. Las ceras impermeabilizan las paredes celulares de los vegetales y de las bacterias y tienen también funciones protectoras en los insectos y en los vertebrados. Transportadora. Sirven de transportadores de sustancias en los medios orgánicos. Reguladora del metabolismo. Contribuyen al normal funcionamiento del organismo. Desempeñan esta función las vitaminas A, D, K y E. Las hormonas sexuales y las de la corteza suprarrenal también son lípidos. Reguladora de la temperatura. También sirven para regular la temperatura, por ejemplo, las capas de grasa de los mamíferos acuáticos de los mares de aguas muy frías. Ácidos nucleicos. Químicamente son macromoléculas formadas mediante la polimerización de unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Dichos nucleótidos están unidos mediante enlaces fosfodiéster. De este modo se puede considerar
que los nucleótidos son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos son los de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos, en los dos otros tipos de macromoléculas biológicas. Características de los ácidos nucleicos. Hay 5 bases nitrogenadas diferentes en los nucleótidos, que son los sillares de construcción de los ácidos nucleicos. 2 de ellas, la adenina y la guanina, tienen una estructura de 2 anillos y se conocen como purinas. Las otras 3, citosina, timina y uracilo, tienen una estructura de anillo único y se conocen como pirimidinas. La adenina, la guanina y la citosina se encuentran tanto en el DNA como en el eRNA, mientras que la timina se encuentra solo en el DNA y el uracilo solo en el RNA. Almacenan la información genética de los seres vivos. Son los responsables de las herencias, transmisión de información. Clasificación de los ácidos nucleicos. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, DNA o ADN, y el ácido ribonucleico, RNA o ARN, que se diferencian por el azúcar, pentosa, que llevan desoxirribosa y ribosa, respectivamente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y tiamina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la estructura de las cadenas. En el ADN será una cadena doble y en el ARN es una cadena sencilla. Funciones de los ácidos nucleicos. ADN. Almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas, y es el portador del mensaje genético. El eRNA o ARN se encarga de transcribir el mensaje genético presente en el DNA y traducirlo a proteínas. Proteínas. Son moléculas muy grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas actúan como anticuerpos tóxicos y forman coágulos sanguíneos, absorben o refractan la luz y transportan sustancias de una parte del cuerpo a otro. Pueden asumir estructuras moleculares ilimitadas. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos dispuestos en una secuencia lineal. Características de las proteínas. Tienen 2 características principales: especificidad y desnaturalización. La especificidad se refiere a su función. Cada una lleva a cabo una determinada función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una conformación especial propia. No todas las proteínas son iguales en todos los organismos. La desnaturalización consiste en la pérdida de la estructura terciaria por romperse los puentes que forman dicha estructura. Se puede producir por cambios de temperatura, por ejemplo, un huevo cocido o frito. Clasificación de las proteínas. Holoproteínas o proteínas simples. Son proteínas formadas únicamente por aminoácidos, pueden ser globulares o fibrosas. Proteínas globulares se asocian para formar tubos largos y huecos, dan rigidez a ciertas partes del cuerpo celular, tienen secuencias irregulares y extremadamente complejas de aminoácidos. Tienen una forma más o menos esférica, son solubles, flexibles y dinámicas. Tienen múltiples funciones, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos, y la mioglobina, que se encarga del almacenamiento del oxígeno en el músculo. Proteínas
fibrosas. Tienen secuencia repetida de aminoácidos y una estructura regular, forma alargada, resistentes e insolubles. Están constituidas por la queratina, el colágeno, la elastina y la fibrona. Su función es la protección y el soporte formando tejidos conectivos, tendones de huesos y fibra muscular. Clasificación de las proteínas. Heteroproteínas o proteínas conjugadas. Están formadas por una fracción proteínica y un grupo no proteínico, que se denomina grupo prostético. Existen varios tipos. Glucoproteínas, formadas por una fracción glucídica y una fracción proteica, unidas por enlaces covalentes. Las principales son las mucinas de secreción, como las salivales, glucoproteínas de la sangre y las glucoproteínas de las membranas celulares. Lipoproteínas son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contiene lípidos apolares, como el colesterol esterificado y triglicéridos, y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Nucleoproteínas. Están asociadas con un ácido nucleico que puede ser ARN o ADN. Su característica fundamental es que forman complejos estables con los ácidos nucleicos. Cromoproteínas. Poseen como grupo prostético una sustancia coloreada. Según la naturaleza, los grupos prostéticos pueden ser pigmentos porfíricos como la hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno en la sangre, o no porcínicos como la hemocianina, un pigmento respiratorio que contiene cobre y aparece en crustáceos y moluscos. Funciones de las proteínas. Estructural. Función de resistencia, ya que forman tejidos de sostén y relleno que contienen elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Enzimática. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Hormonal. Insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. La hipófisis, que es la hormona del crecimiento y del conocimiento del sistema inmunológico. Defensiva. Crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños e infecciones. Transporte. Transporte. Como son las hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos. Reserva. Sirven para almacenar aminoácidos para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Reguladoras. Sirven para regular la división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes. También son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Contracción muscular. Son responsables de la contracción de los músculos. En la función contráctil de las proteínas también está implicada la tineína, que está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. Bibliografía. Karp, 2009. Biología celular y molecular. Conceptos y experimentos. Quinta edición. Curtis, 2007. Biología, Bogotá. Edición Panamericana. Boatella, 2004. Química y bioquímica de los alimentos. Segunda edición Universitaria de Barcelona. Méndez,
2012, Biología Básica, Puigmarc. Cibergrafía. Se extrae información de los siguientes links.